empezar ahorita la grabación. Muy bien, iniciamos el día de hoy, 17 de octubre de 2021, con nuestro estudio bíblico matutino, La familia en la Biblia. Y hoy vamos a la lección número 3. Hemos visto prácticamente el Génesis con el principio de la familia y luego con la vida de Abraham y los primeros patriarcas, de una manera rápida y general, panorámica. Hoy vamos a ver la familia en la historia, una trama compleja. Vamos a ver 3 partes, que sería la primera sección, que comprende de Moisés a la tierra prometida, éxodo y crisis de familia. El segundo punto va a ser sobre las mujeres extranjeras, Rahab y Ruth, a la endogamia que vemos ya en Esdras y Nehemías. Y el tercer punto será familia y poder, y ahí vamos a ver el caso de David, una historia que ofrece un ejemplo muy significativo de valoración de la familia, y David como héroe central de la historia judía. Es un hombre de grandes conflictos e incoherencias en sus relaciones familiares. Así que hoy vamos a tener estas 3 secciones. La primera sería de Moisés a la tierra prometida. La segunda, las mujeres extranjeras, este asunto de las mujeres extranjeras y luego las leyes que tienen que ver con no casarse con mujeres extranjeras. Rahab y Ruth van a ser los ejemplos. Y después la familia de David. David, para hablar sobre la familia y el poder, ¿verdad? Empecemos entonces. Vamos a iniciar con Moisés. La historia del nacimiento de Israel, contada por el Éxodo, comienza con el relato de liberación de familias. Las familias hebreas habían sido esclavizadas. Al inicio del Éxodo vemos que lo que desciende a Israel son familias, y después a quienes se les va a liberar son familias, ¿sí? Esa es una diferencia con respecto a muchas otras culturas, pueblos, que normalmente se enfatiza el pueblo, cómo surge el pueblo como nación. Sí hay fundadores, pero es la masa del pueblo, y aquí no, aquí son familias. Así que primero vamos a encontrar en el relato a Sifra y Fu, a las parteras. Los varones israelitas, como ya sabemos, estaban siendo condenados a la muerte, y estas mujeres aparecen primero ahí como pues 2 mujeres parteras a las que se menciona por nombre, que temen al Señor. Al parecer no son israelitas, no son judías, sino parece ser que son egipcias al servicio de Faraón, pero dice que ellas no se atreven a matar, temen más a Dios que a Faraón. De esa manera defienden a los niños, sí, en contra de Faraón. Están como protectoras de la familia israelita, engañan al Faraón, poniéndose así al servicio de la vida, y de esa manera aparecen como dignas de la bendición de Dios. Tenemos en esa misma historia a la madre y a la hermana de Moisés y a la hija de Faraón, que también están ahí, y están estas mujeres inmersas en una dictadura, que las dictaduras normalmente tienen miedo a los hombres y tratan de controlarlos. Estas dictaduras no quieren hombres libres, así que hacen que las familias estén esclavas. Y estas mujeres se unen de alguna manera mostrando su libertad y mostrando su protección a la familia, defienden la vida de Moisés, de este niño, y está todo girando en torno al río Nilo. En cierto sentido, hay una revolución de familia aquí para salvar la vida de los niños. En este caso, de Moisés, en contra de los intereses de Faraón, en contra de, digámoslo así, el imperio. Y ahí en sus mismas narices, la misma hija de Faraón salva a Moisés, que va a ser el libertador. Así que ahí tiene el Faraón entre su misma familia un traidor, por así decirlo. Y esto lo vamos a ver más adelante en la vida de David también, con Saúl. Pero aquí hay una
forma en que empieza Éxodo, resaltando primero una historia de familia muy particular ahí, porque la salvación va a venir por medio de la familia, ¿verdad? Ahí es donde va a llegar. La madre hebrea defiende la vida de su hijo. Primero se arriesga al mantener oculto al bebé en contra del edicto de Faraón, en contra de la ley. Ella mantiene a este pequeño bebé protegido, aunque está arriesgándose, ya no puede seguirlo ocultando, así que por el bien del niño lo pone en el río donde se supone que los iban a matar. Y de alguna manera también está simbolizando a la misma nación de Israel que va a pasar por las aguas del Mar Rojo, y así como el bebé queda a salvo a través de las aguas, también la nación de Israel va a ser salva a través de las aguas. Y lo vamos a ver también hoy en Tito capítulo 3, cuando tengamos la predicación en el culto, donde se nos habla también de las aguas, ¿verdad? Y cómo nosotros fuimos salvos. Aquí en la historia de Éxodo tenemos una, digamos, con todas las plagas, una descreación para luego venir a una nueva creación, que esa nueva creación surge a través de las aguas, atraviesa el Mar Rojo y entonces sale a un hombre nuevo, una vida nueva. Algo que vemos desde el inicio cuando había caos y viene la palabra del Señor. En Génesis 1 está todo este caos y luego sale la vida. Algo similar que ocurrió con Noé, también hay un tiempo como de descreación a través de las aguas. Y entonces surge ahí la familia de Noé como a una nueva vida. Y algo así nos va a decir Tito también, de cómo la vida del creyente surge y que hay una regeneración por el Espíritu y que ahí intervienen las aguas, que hay un momento de caos y descreación para surgir a una nueva vida, un nuevo hombre, por la misericordia de Dios. Y aquí están interviniendo esta mujer, esta madre y la hija de Faraón, que recoge a un bebé en el Nilo. Propiamente pudiera ella decir, bueno, un bebé en el fondo del río, en el cauce del río, pues no es ni judío ni es egipcio, es un hijo del río, entonces así lo recibe. Luego la hermana, María, resulta ser la primera cuidadora de Moisés. Ella vigila la cesta en las aguas para luego estar mediando entre las dos madres, la hebrea y la egipcia, y ella encarna la figura clave de la mujer hermana que acude al lugar de riesgo, arriesga su vida por la vida de su hermano. Y ahí está como una hermana protegiendo. Así que es la primer cuidadora, que no es la madre, protegiendo a su hermano y en cierto sentido protegiendo a la familia. Así que tenemos la primera escena, tiene que ver con las parteras. La segunda escena tiene que ver con esto que está junto al río, donde intervienen tanto la mamá como la hermana de Moisés y la hija de Faraón. La tercera escena, vemos a otra mujer que aparece en la vida de Moisés, que sería Séfora, quien será luego su esposa. Y aquí está el surgimiento de toda esta historia de Israel propiamente. Digamos que los patriarcas era como la prehistoria, y ahorita ya surge, ahora sí, va a ser como nación. Y es muy importante aquí el surgimiento de esta familia que acoge, le da un buen recibimiento a Moisés, muestra hospitalidad. El padre acoge a Moisés, que es un fugitivo de Egipto. En ese sentido lo protege y está ahí desarrollando su vida y su familia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos mujeres que surgen. Parece ser como si en un inicio, si leemos la historia, pareciera ser como que Moisés es el que está cuidando, socorriendo, auxiliando a Séfora, pero en un sentido más amplio pudiéramos ver que es al revés, es Moisés el que es cuidado y protegido por Séfora y su familia, y es acogido, recibido, resguardado, para que ya quede como que fuera de las manos de Faraón cuando está por allá en medio de esta tierra con Madián, ¿verdad? Ahora, tenemos luego el éxodo propiamente,
que es una liberación de familias. El mensaje que nos queda en la Biblia es que Egipto como estado es un estado opresor, y es imposible para las familias salir. Y en cambio los hebreos no son un pueblo propiamente, no son un estado, no son un sistema, solamente son un grupo de familias. Y ahí está el inicio de la nación de Israel. Diferente a cualquier otro pueblo y diferente a cualquier otra religión, empieza con grupos de familias oprimidas que van a ser liberadas. No se nos muestra el inicio del éxodo como si fuera la liberación de individuos aislados. Tampoco es la salvación de un grupo político, de un pueblo, sino más bien se nos muestra como la liberación de familias. El éxodo comienza con una reunión familiar. El tema de fondo es la supervivencia de las familias que están sufriendo violencia, matando a sus bebés. Entonces, ahí está de fondo involucrado a la familia. Incluso el éxodo culmina con la Pascua, que viene siendo una celebración de familias, más que una celebración de un pueblo, como nosotros tenemos nuestra independencia, que es más tipo pueblo, para unificar a una nación. Aquí sí hay el aspecto de pueblo, pero por encima de todo está la familia. Y vamos a leer, por ejemplo, ahí Éxodo 12. Notemos cómo esto se va a conservar a lo largo de los años. No importa si tengan tierra, rey, palacio de gobierno o no, la celebración de la Pascua no va a ser algo que se va a ejecutar en un zócalo o en una plaza de pueblo, en un palacio de gobierno dirigido por un gobernante que da el grito. No va a ser ese el modelo como de pueblo, sino más bien de familia. Notemos ahí en Éxodo 12, 43 en delante. En especial el 46, voy a leerlo, dice: se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Todos lo harán, pero a la vez será familiar. Incluso se les dice, si hay alguna familia muy pequeña que no sea suficiente, que sea demasiado un cordero para ellos no van a poder acabarse un cordero. Dice, inviten a otra familia, pero el asunto es que estén familias, ¿sí? Y se da toda esta dinámica familiar donde el padre se sienta, donde los hijos van a preguntar y por qué comemos esto y así, ¿verdad? Va a haber toda una dinámica y esta celebración va a continuar por los siglos, independiente de si hay un rey, si hay trono, si hay territorio, si están en el exilio o no, donde estén, si hay una familia, ahí se puede celebrar la Pascua en familia. Entonces, esto hace que también la nación de Israel pueda conservarse a lo largo de los años de cautiverio y de la dispersión, no importa en dónde estén, porque finalmente sus elementos raíz están muy cercanos a todos en esa parte de la familia. Ahora, tenemos luego en este camino de Moisés el lugar de los mandamientos de Dios, se entrega la ley, y la ley está formada en dos tablas. La segunda tabla, la primera tiene que ver con Dios, pero la segunda tiene que ver con el prójimo, y notemos el énfasis que hay ahí familiar, principalmente en la ley sobre el adulterio. Entonces tenemos ahí estos mandamientos que, aunque parece ser que están dirigidos a los varones como cabeza de familias, también se pueden aplicar a las mujeres, claro, excepto el 10º, que dice que no codiciarás las cosas de tu prójimo. Pero tenemos, por ejemplo, el 5.º mandamiento, el de los padres, que es un mandamiento que no exige a los padres que amen a sus hijos. Eso se da por hecho,
¿sí? No les pide el mandamiento, padres, amen a sus hijos. No, está hablando a los hijos que amen, que honren a sus padres cuando estos ya sean viejos, ¿verdad? Ahí se ve cómo está cuidando esta relación familiar, la ley de Dios, ¿verdad? Inmediatamente empieza diciéndoles a los hijos que tengan ese vínculo con su padre y su madre. Yo creo que ese es un tema muy común que ha generado muchas películas y se han hecho muchas telenovelas y muchas obras de teatro, melodramas y demás, donde los hijos crecen, se hacen autosuficientes, los padres envejecen y parece ser que nadie los visita, nadie los ve, y ellos tienen que andar buscando a los hijos y pareciera ser como que están olvidados, como que nadie cuida de ellos y ya hasta los padres tienen que sacar cita para ver a los hijos, etcétera. Creo que ese es un tema muy común y recurrente en películas y en telenovelas y demás, ¿verdad? Los viejos olvidados. Y este mandamiento, el quinto mandamiento, va a fomentar un vínculo de los hijos para con sus padres ancianos. Hay muchos años durante la vida de los hijos donde ellos son dependientes de los padres, pero una vez que son independientes, pareciera ser que se quieren ir como el hijo pródigo a una provincia muy lejana y vivir su vida libres, ¿verdad? Ya después se van a invertir los roles y se van a dar cuenta de algunas otras cosas, pero este primer mandamiento está vinculando a los hijos con sus padres. Del sexto al noveno tenemos los bienes de la vida y define los valores radicales del ser humano que ante todo preserva su vida, dice no matarás, está en contra del homicidio, la identidad familiar en contra del adulterio, ¿sí? No vas a adulterar, en contra de la esclavitud, cuando le dice no robarás, pero no robarás los bienes y hasta su propia vida, ¿verdad? O dignidad, que algunos caían y eran, digámoslo así, robados como para esclavos. A ello se añade también el mandamiento de la verdad. El hombre y la mujer tienen derecho a la verdad y no pueden ser falsamente acusados, falsamente condenados. Así que no vas a dar falso testimonio. Y en especial el séptimo, no adulterarás, aparece aquí, no se ve que aparezca como para proteger al hombre o para proteger a la mujer, sino para proteger la relación de ambos. Este mandamiento se ve que tiene la intención no de proteger al hombre o a la mujer, sino de proteger ese vínculo que es la familia. Y está ahí en el decálogo muy claramente. El décimo mandamiento, aunque dice no codiciarás entre todas las cosas la mujer de tu prójimo, no está hablando en un sentido sexual, sino en un sentido más bien de propiedad. Está hablando de las propiedades del hombre, no es un mandamiento antisexual, sino más bien antiposesivo, es de otro índole, pero del adulterio sí está protegiendo la relación matrimonial y lo está poniendo en alta estima. Ahora, tenemos la entrada en la tierra con un riesgo para los dos lados cuando se les pide que no se casen con mujeres extranjeras. Hay un riesgo de contaminación por un lado, pero también un riesgo de exclusivismo por el otro. Un riesgo, digamos así, sectario, ¿verdad? Primero está esto asociado con familias que están siendo liberadas de un sistema opresor y que no tienen que tomar otra vez ese sistema opresor. Cuando ellos van a transitar a través del desierto a la tierra prometida, se van a encontrar con otras culturas y con otras personas que tienen en mente un sistema opresor, ¿verdad? De tal manera que si se casan con ellos, al meterse en matrimonio, muy probablemente van a sucumbir y van a ir hacia ese sistema, ¿verdad? Van a traerlo hacia su vida. Vamos a leer Deuteronomio 7, el primer
el primer riesgo es de tipo religioso, tiene que ver con adoración a Dios, pero también tiene que ver con identidad judía y también va a tener que ver con estos sistemas opresores. Al desligarse del temor a Dios, el ser humano tiende a ser opresor y esa opresión va a empezar desde la familia. Desde ahí se va a modelar un sistema opresor. Así que dice Deuteronomio 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, dice, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así debéis hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces aquí tenemos este mandamiento. Una vez que ellos se mezclen, dice, hay un peligro, hay un riesgo de que esas mujeres te lleven a su sistema religioso y cultural, un sistema religioso que no está modelado por el temor al Señor, sino por la idolatría, y un sistema social, cultural, familiar que está modelado por la opresión, porque esa es la forma natural que sale de un sistema idolátrico. De esa cosmovisión, eso es lo que va a reflejarse luego desde la familia. Y también tienen que cuidar su identidad. Los israelitas liberados de Egipto debían destruir los signos y estructuras de opresión cananea, vivir en libertad. Son un pueblo liberado y tienen que vivir en libertad como federación de familias liberadas. Y si así se van a extender, entonces, en la tierra prometida. Es bueno que las familias israelitas pacten y se casen en un entorno israelita para conservar y ampliar su libertad, sin dejarse contaminar con pueblos que practican un sistema de esclavizamiento social y económico. No pueden tomar esos modelos sociales, familiares, económicos que provienen de una cosmovisión idolátrica. Los va a llevar a un deterioro no solamente espiritual en su relación con Dios, sino a un deterioro desde adentro de la familia. Y vamos a tener el ejemplo de Baal Peor. Ustedes van a recordar ese incidente cuando van camino a la tierra prometida y sale un profeta que los quiere maldecir. Finalmente Dios no permite que los maldiga, sino que transforma sus maldiciones en bendiciones. Pero hay una recomendación de este profeta que es hacer caer al pueblo de Israel a través de mujeres que los lleven hacia la idolatría. Y tenemos todo este incidente en Números capítulo 25. Vamos a abrirlo por ahí en la Biblia. En Números capítulo 25. Y voy a empezar desde el versículo número 1. Veamos esta escena. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Así como decía la ley, como decía Deuteronomio, y está repitiendo una ley que estaba en Éxodo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, y Jehová
dijo a Moisés: toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Bueno, va inmediatamente sobre los cabezas de familia. Los príncipes no es propiamente un sistema ahorita como de estado, donde hay gobernadores, alcaldes, etcétera, sino más bien es un sistema familiar, y los príncipes son los cabezas de familia, digamos, patriarcas, ¿verdad? Digámoslo así, estos príncipes. Entonces, está aquí primero una contaminación en el santuario de Baal Peor. Tenemos la escena de que el pueblo de Israel estaba en Sittim, y la primera contaminación es que los varones se van con las mujeres al santuario de Baal Peor, se van con esas mujeres hacia allá. Estas mujeres parece ser que son sacerdotisas, y entonces la fornicación de la que se está hablando, sí hay una fornicación de tipo sexual, pero se está hablando de un alejamiento de Dios y de idolatría. Entonces, la primera contaminación no es entre el pueblo, en el campamento del pueblo de Israel, sino es fuera. Las mujeres, pues, son de otro pueblo y están en otro pueblo, no pueden hacer nada a ellas, pero a los príncipes varones de aquí, sí los toman y los ahorcan. Ellos sí tienen una condena aquí, ¿verdad? Están encendiendo el furor del Señor. Pero luego esto va más adelante, porque si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que luego no solamente la contaminación era ir allá a Baal Peor, ir con estas mujeres al templo de Baal Peor, a su santuario, sino que ya hay un hombre que se atreve a traer a una mujer a su tienda de campaña en medio del campamento israelita. Se atreve a meterla al campamento, y ya no es ir allá, sino que ya está ahora la segunda escena, una parte como de matrimonio mixto ya involucrado dentro. Ya no es externo, si ahora está dentro. Y dice el versículo de Números 25:6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Véanlo, es totalmente provocativo. Están llorando, acaban de matar a unos, y él, a ojos de todo, trae a una mujer de una manera provocadora o retadora. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y se fue tras el varón de Israel a la tienda. Y sabemos la historia, qué es lo que ocurre. Entonces, esta segunda no comienza como fuera, sino ya está una segunda historia dentro de ellos. Así que al ser liberados de Egipto, ellos tenían este mandamiento de no tomar mujeres cananeas. Se les pide que no pacten con un tipo de vida fundada en la economía del dinero y del mercado, que enriquece a unos, esclaviza a otros. Ahí lo vemos en los pasajes de Números 35, de Deuteronomio 20. Estas mujeres cananeas aparecen así como un símbolo de aquellos pueblos que convierten la ganancia en el Dios principal, que finalmente es lo que querían ahí, es lo que quería Balaam, dinero, es lo que viene a manejar todo este sistema, un tipo de religión corrupta que esclaviza, que privilegia las posesiones por encima de las personas, que es un sistema de mercado, de dinero, de comercio, religioso en nombre de sus dioses, pero finalmente se nota que el Dios principal es el Dios dinero. Así que una buena relación de familia solo es posible entre hombres y mujeres que condenan el ideal y camino de enriquecimiento egoísta de los antiguos y de los nuevos cananeos. Cuando se va a formar una familia, es necesario que esté fundamentado en el amor. Cualquier otra cosa lo va a pervertir. Cualquier otro interés aparte del amor lo va a pervertir y lo va a terminar destruyendo. Y de esa manera tenemos sociedades como la nuestra que fácilmente
Una mujer puede abandonar a su esposo porque se encontró un hombre con más dinero o más posesiones que se fijó en ella. O un hombre puede intercambiar a su mujer e irse por otra porque es un sistema de mercado de compra-venta donde ahorita me satisface, luego ya no y cambio por otro y se van como si fuera un tipo mercado, ¿verdad? Un tipo mercado de personas donde se intercambian. Ahora, aquí este hombre está metiendo a una mujer madianita y recordemos que la esposa de Moisés era madianita. Entonces, uno pudiera decir, a ver, pero ¿cómo si se le permite a Moisés y a este que trae una madianita lo atraviesan con una lanza? Porque no es solamente que sean mujeres extranjeras, y lo vamos a ver en la segunda parte. No es solamente que sean mujeres extranjeras el peligro. Y vamos a ver cómo se meten dos mujeres extranjeras, Rahab y Ruth, que aunque son mujeres extranjeras, no actúan bajo el sistema de pensamiento extranjero. Y ahí hay un cambio muy importante. Y puede haber algunas personas que no son extranjeras y que son israelitas, pero que no actúan conforme al sistema o la cosmovisión israelita, que no temen al Señor y finalmente terminan siendo como si fueran extranjeras, ¿verdad? Entonces, eso de ser extranjeros o no extranjeros tiene sus complejidades y Moisés tiene por ahí una mujer que es madianita, ¿verdad? Pero que no actuó bajo ese sistema, sino que al contrario fue hospitalaria y cuidadora de Moisés en un inicio, ¿verdad? Entonces, se ve diferente los rasgos en su carácter, ¿verdad? Así que vamos a la siguiente parte, que es de las mujeres extranjeras, Rahab y Ruth, a la endogamia que vemos en Esdras y Nehemías, otra vez remarcada. Entonces tenemos a Rahab como una mujer hospedadora en Jericó, en Josué. La vamos a encontrar y se va a nombrar entre las heroínas de la conquista, ¿verdad? Va a ocupar un lugar especial para la toma de Jericó por Josué. Es una mujer libre, dueña de sus bienes. Se ve que tiene una familia extendida, pero que no está bajo el modelo de la ciudad de Jericó, no está bajo ese modelo, ni siquiera bajo el modelo que nosotros pensaríamos. Se ve que es una mujer libre y dice que vivía y que tenía su casa. No estaba en la casa de su esposo ni en la casa de sus padres. Está fuera totalmente de ese sistema jerárquico de control. En ese sentido es una mujer libre y por eso le llaman prostituta, porque no se podía entender una mujer así libre. En nuestro mundo, Octavio Paz diría que es una mujer abierta, una mujer activa, y siempre es mal visto una mujer abierta o activa. La mujer tiene que estar bajo el dominio o el control del macho mexicano, decía Octavio Paz en nuestra concepción mexicana, ¿verdad? Así que esta es una mujer con una casa propia. Quizá tiene marido o no tiene marido, no lo sabemos, pero ella tiene su casa propia, no está bajo la autoridad del marido, gobierna a su familia. Se ve que cuando le dicen, mete aquí a tu familia, y se ve que ahí tiene hermanos, parientes, padres que se van a salvar. Ella aparece en esta ciudad, pero como una persona independiente, y entonces por eso los israelitas espías pueden acudir a ella. Los espías israelitas prometen respetarla con toda su familia y aquí está conservada la historia para las generaciones a quienes se les está contando. Está conservada la historia de una mujer extranjera, cananea, metida en la genealogía de Israel, metida en la genealogía del rey David, como para decir, oye, no todos los extranjeros son extranjeros porque esta mujer manifiesta fe. Entonces no es tan sencillo nada más como decir, bueno, es cananea. No es tan sencillo como parece, y está metida aquí la historia de esta mujer que se conserva y se recrea a los judíos que pues están teniendo un gran recelo por las mujeres extranjeras, las acusan de destruir la identidad israelita, pero vemos que no se puede rechazar así genéricamente a todas las mujeres extranjeras.
Ahora tenemos otra historia todavía más extraordinaria y bella, que es la de Ruth, una mujer moabita que también es parte de estas mujeres prohibidas, por así decirlo, porque esas mujeres prohibidas te van a arrastrar a la idolatría. Y resulta ser que esta mujer dice, no, yo no tengo ningún problema, tu Dios será mi Dios, o sea, yo no tengo ningún problema, yo no te quiero arrastrar para acá. Se ve que es una mujer diferente y entonces tenemos aquí cómo hay fidelidad para con su suegra. Se va con ella, se identifica con ella, esta mujer moabita, se va a Belén, se casa con un judío, y se le pudo haber dicho a vos un montón de cosas, de que no se casara con una moabita porque lo iba a arrastrar a la idolatría y esas mujeres destruyen la identidad nacional y son malas, etcétera. Pero se rompen todos los esquemas, los moldes, y este vos, nuevo marido de Ruth, es un signo del auténtico Israel que mantiene y promueve una convivencia familiar, fraterna, sin las leyes de exclusión nacional de los líderes judíos de su tiempo, sabiendo discernir cuándo sí es una mujer extranjera que me va a arrastrar y cuándo tengo que recibirla, y eso es lo justo, y entonces se casa. Aquí esta historia es bella, pero también paradójica. Ruth, a pesar de ser moabita, se convierte en el signo del verdadero pueblo de Israel por su fidelidad a Noemí, su confianza en la providencia de Dios. Se vino a amparar bajo la sombra de sus alas. Y pues esta es la paradoja que tenemos. La judía más perfecta, matriarca mesiánica, es una moabita. ¡Wow! Es una moabita fiel a la memoria de su difunto esposo judío. Ruth, con otras mujeres irregulares, se muestran en la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1 y marcan que la verdadera regularidad de Dios es tratar con seres irregulares. Y ahí está la providencia de Dios en la historia. Ahora tenemos aquí dos mujeres que expresan fe, que son Rahab y que son Ruth. Pero pasado el tiempo y llegando a los tiempos del retorno de la cautividad, vuelve otra vez esta distorsión en el pueblo de Israel, aunque tenían ejemplos y leyes al respecto. Tenemos ahí las historias con Esdras y Nehemías. Así que tienen que ellos restaurar las leyes endogámicas. Otra vez tienen que decirles, no se pueden casar con extranjeros. Si tú no tienes discernimiento para saber cuándo es una Ruth, cuándo es una Rahab, simplemente no te cases con extranjeros y cásate nada más aquí en el pueblo de Israel. Vamos a mantenerlo así. Y entonces hacen un pacto. Vamos a Nehemías capítulo 13. Las cosas se ponen difíciles y tienen que incluso pactarlo, acordarlo delante de todos, juramentarlo. Fíjense cómo dice el 13:23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces, volvemos otra vez al problema, al mayor riesgo que había, empezando desde los sacerdotes y levitas y así hacia todo el pueblo, de tal manera que ese pecado de mezcla familiar
es pecado en el sentido de que los estaba alejando de Dios. Abandonaban a Dios, se juntaban con otros pueblos, perdían la identidad judía, hasta el mismo idioma lo estaban perdiendo. La nueva generación ya no hablaba hebreo, ya no hablaba judaico, dice aquí. Lo que no se había perdido en la cautividad lo estaban perdiendo ahora en el retorno al mezclarse con los demás pueblos. Aquí hay una fidelidad que se pide, que es por encima de la fidelidad a la familia, que es la fidelidad a Dios. Y hacia allá tiene que ir la familia completa, a la fidelidad a Dios. No desviarse hacia dioses extranjeros. Así que esta era una regla muy importante. Este es el tercer momento en que se va a instituir el judaísmo. El primer momento fue con Abraham y requirió algunas separaciones y requirió que dejara su casa, su parentela, para instituir lo que sería el judaísmo por medio de una familia. El segundo tiempo es en el Éxodo, cuando también se hace esta distinción con Moisés, y entonces se deja y se abandona y se atraviesa el Mar Rojo para formar nuevas familias. Un pueblo formado por familias que celebran en familia de una manera diferente. El tercer momento para el establecimiento del judaísmo es este, con Esdras y con Nehemías. Y se reúnen con sus mujeres, sus hijos, sus hijas, y juran solemnemente, comprometiéndose a caminar en la ley que Dios dio a Moisés, asumiendo los preceptos. Lo que la ley pretende es que los dos, hombre y mujer, sean judíos, para conservar así la pureza del linaje y de la herencia, y siguen nuevamente unidos en adoración a Dios. ¿Sí? Esa es la parte que tiene que ver, pero puede caerse en un celo extremo, donde no entra ningún extranjero. Es una equivocación, como también en entrar y emparentar con todos los pueblos, y ese es el otro extremo. Así que tienen que ver con cuidado los casos que vayan a ser como Rahab o como Ruth. Ahora, el tercer punto, ya vimos la parte de Moisés y la salida hacia la tierra prometida, vimos la parte de las mujeres extranjeras y la ley de mantenerse solamente casándose hacia el interior del pueblo de Israel, hacia el interior de las familias. Y ahora vamos a tener familia y poder, el caso de David. Su historia fue un duro conflicto de mujeres y de hijos. Primero vamos a ver tres esposas principales que tuvo, que serían Mical, Abigail y Ahinoam. Estas tres mujeres principales son las que le van a dar a sus hijos principales. Esas tres mujeres. Después vamos a ver el caso de Betsabé, la mujer de Urías. Y al final otras mujeres de David y el fracaso de Salomón. Así que primero empezamos diciendo de Mical. Vamos a leer 1 Samuel 18. Primero de Samuel, capítulo 18. Esta es hija del rey Saúl. Y voy a leer principalmente los versículos 28 y 29. Dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Conocemos la historia brevemente, nada más, es de que Saúl identifica que su hija, se menciona dos veces, esto no es normal. La Biblia no habla de que una mujer ame a un hombre. Normalmente eso lo consideran algo no digno de recordarse, que una mujer se ande fijando en los hombres. Normalmente nada más se menciona al revés, que el hombre ama a la mujer, ¿verdad? Nada más se menciona de Mical, que ama a David, y pues de la mujer del libro de Cantares, que ama a su amado, ¿verdad? Normalmente esto no está registrado en la historia, pero aquí tenemos una mujer que es hija de Saúl, el rey,
Y él identifica que Mical ama, pues realmente su hijo Jonatán también tiene una amistad con David, su hija está enamorada de David, y entonces dice, voy a hacerle una trampa, le voy a ofrecer a mi hija como esposa a cambio de que me mate a 100 filisteos, y así los filisteos lo van a matar y yo me quito el problema de David, y ya, lo echo a un lado, que lo maten los filisteos. Finalmente David, no sé cómo le hace, pero mata a los 100 filisteos y se gana a Mical. Ahora, lo que va a tener es Saúl un problema mayor. Dice, no solamente Dios está con él, sino que mi hija ama a Mical. Después se va a enterar que su hijo también ama a David, ¿verdad? Entonces dice, ya todos están en contra de mí. Ya nada más le falta el reino. Sus celos se van a engrandecer, pero aquí tenemos a Mical como una mujer que realmente ama a David. Cuando Saúl quiere matar a David, manda soldados a su casa. Mical se da cuenta y lo que hace es descolgar a David por una ventana, pone una estatua en donde está su cama y le pone una cobija encima. Les dice que está enfermo, que no. Se van, el rey dice, tráigamelo aunque sea enfermo, así en la cama. Van otra vez los soldados, ya David ya agarró camino, ya se fue, ya huyó. Se da cuenta del engaño y Saúl le dice a Mical, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué te pones de su lado? Obviamente Mical defiende a su esposo, ella está enamorada de David, pero también le dice, es que él me amenazó de muerte, dijo que si no lo dejaba ir me mataba. Entonces se ve que aunque Mical ama a David, no parece ser que David ame a Mical. Ella está enamorada de un hombre difícil. Y va a ser todavía más difícil, aunque ella opte por su marido, se ve que David la traiciona. Esta es una de las historias de amor frustrado de la Biblia. La historia de una mujer que es utilizada por su padre, es utilizada por su marido. Ella se le escapa por ahí algunas palabras en alguna ocasión que David está danzando y ya no va a tener posibilidad de tener hijos. Queda por ahí como que olvidada en el harem de David. Fuera, a un lado, ¿verdad? Tenemos en cambio a otra mujer que se llama Abigail de Carmel. Digamos que al menos en forma indirecta, David se la robó a su marido, a Nabal. Ella, pues se presenta como la esposa ideal. Es sensata, es hermosa, es inteligente a la hora de hablar y se presenta como si fuera la esposa ideal y finalmente pues David se la lleva. Ya como que también desde el primer encuentro Abigail le marca el camino de cómo lo debe de hacer y él hace todo el proceso, ¿verdad? Y se ve que esta mujer Abigail se mantuvo con David todo el tiempo en que él fue como un guerrillero que estuvo en el campo de batalla, que anduvo de aquí para allá en el campamento, y ahí va Abigail hasta el momento en que es coronado, en que entra ya a palacio, ahí va a estar y va a aparecer como la segunda esposa de David. Ahí va a seguir Abigail en este camino. Se ve que es una mujer que mantiene la fidelidad hacia David. Tenemos a otra mujer. Bueno, cuando entra ya como rey y muere Saúl, Mical había sido abandonada por David. No le importó, la dejó, pero ya cuando muere Saúl, ahora sí va por ella. Y dice, a ver, tú eres mi mujer y te vienes a mi harén, ¿verdad? Y ahí la tiene, ¿verdad? Nada más como un símbolo de la princesa del rey pasado para decir que ahí tiene poder, ¿verdad? Es más como un símbolo de poder. Tenemos también a Inoam, la israelita. Esta mujer aparece, pues parece ser la misma
aparece como mujer de Saúl. Si es así, pareciera ser como que David hubiera tenido a la esposa de Saúl y a la hija, o sea, a la madre y a la hija, lo cual prohíbe la ley. Parece ser que nada más la tuvo como símbolo de poder también ahí, aparece como símbolo de poder y fue madre de Amnón, uno de los hijos principales de David. Lo vemos porque también Dios le reclama por medio del profeta Natán cuando el incidente con Betsabé, le dice, ¿no te había dado yo las mujeres de Saúl y te hubiera añadido más mujeres y me las pedías? ¿Para qué tomas a Betsabé? Entonces, aquí hay una trama muy complicada. Yo te di la casa de tu señor Saúl, puse en tu seno las mujeres de tu señor. Tal vez Saúl tenía por ahí algunas mujeres que eran más como símbolo de poder, de tratos internacionales, de tratados políticos con otros reinos, y mantiene como que esos tratados David teniendo ahí a esas mujeres, pero aparece esta mujer como una de las principales mujeres de David, Ahinoam. Ahí la vamos a ver en los libros de Samuel. Bueno, después de estas tres mujeres principales, tiene luego a Betsabé. Esta Betsabé se ve que no es israelita, sino que es una de las habitantes originarias de Jerusalén, de la Jerusalén antigua, ¿sí? Antes de ser conquistada por David. Entonces, es una de las habitantes de ahí, pero no solamente es cualquier habitante, se ve que es una habitante de Jerusalén, nativa de ahí, que tenía cierta posición social. Tal vez era una princesa, porque su casa está al lado de la casa de David. O sea, está en el barrio bueno, está en la zona privilegiada, como si hubiera sido una reina o princesa anterior. Y finalmente, aquí ahora David empieza a tener mujeres israelitas, pero también mujeres, digámoslo así, cananeas, y se empiezan a hacer como bandos rivales entre los hijos. Por eso una parte quiere su reino y la otra también va a querer que su hijo reine. Aquí esta mujer, Betsabé, es la primera que se menciona que David la amaba. No parece ser que en la primera ocasión la amara, porque cuando ella le dice que está embarazada, ella lo que quiere no es cumplir con Betsabé, quiere esconder el asunto y trae a Urías para que se acueste con ella. Urías no va, no cae, no cae en esa trampa. Entonces se ve como que David nada más lo tomaba como una simple aventura, no había alguna cosa especial que quisiera a Betsabé o al bebé, simplemente dijo, aquí vamos a tapar el asunto con Urías. Finalmente tiene que matar a Urías, y Betsabé aún está ahí insistiendo. No se ve que sea una mujer sencilla, sino una mujer que ahí está como que poniéndole los planes a David, diciéndole, recomendándole, diciéndole qué va a hacer, ¿verdad? Y finalmente lo consigue. Ella llega a ser, cumple su luto, pues no sé si un mes o cuánto, para rápido venirse con David y que se vea que nace el bebé. Pero pues ese bebé muere. Y muere, y se menciona que David llora y que David ayuna, pero no se menciona que Betsabé llore o más, ¿verdad? Finalmente se dice que David va y la consuela, y ahí se dice que la ama, pero en ese pasaje se dice algo especial, que Dios ama al bebé. Que en medio de toda esta parte de tramas de poder, Dios ama a ese bebé que es Salomón y que es el amado por Dios y es el que va a ser rey. Ahí hace una anotación el historiador para hacernos ver que ahí estaba la elección de Dios aún y en medio de una familia tan complicada, y van incluso a disputarse el trono porque van a querer pues poner a un israelita más puro y no al mezclado con Betsabé en el trono, y lo hacen,
Pero llega Betsabé también con influencia de un profeta para decirle, mira, vas a decir esto delante de David, y entonces lo unge como rey. Mientras acá estaban celebrando a otro de los hijos como rey, acá lo ungen a él como rey, y entonces queda al mando, ¿verdad? Ahora tenemos el incidente de Tamar, la hermana de Absalón. Ustedes lo pueden leer, esas cosas familiares donde un medio hermano abusa de su media hermana. Tenemos a la mujer sunamita joven que traen para que caliente a David, porque ya no se calentaba y se ve que ninguna de sus esposas quería estar con él. Simplemente ya el rey David está ahí solo, viejo, tirado en la cama y no se calienta. Y ya me imagino la disputa entre las mujeres, no, ve tú, no, ve tú, yo no. Pues le traen a una mujer que finalmente no tiene relaciones con ella, pero esta mujer Abisaí se ve que domina y controla el palacio ahora. Por eso después la van a querer como esposa por ahí, uno de los hijos, como símbolo de control. Si yo puedo tener a esa mujer, entonces le dice Salomón, no, estás pidiendo para Amnón a la mujer esta, ya dale el reino, le dice a su mamá. No, lo voy a matar, que se anda atreviendo a decir eso. Y se ve cómo hay una manipulación de todas estas relaciones con símbolos de poder. Más que por interés en las personas, es por interés del entorno social y de poder que hay en una nación que se está convirtiendo como las demás naciones. No se convierte como las demás naciones por tener un rey. No, se convierte como las demás naciones por tener un sistema de control y poder que oprime a unos, enriquece a otros y entonces manipula las relaciones incluso tan íntimas como las familiares. Tenemos entonces aquí alguna conclusión porque se nos acabó el tiempo. Primero tenemos una liberación de personas que vienen en estructuras de familia. Es una liberación familiar. Grupos de familias que deben aprender a vivir en libertad. Esa es nuestra primera aplicación que vemos en el Éxodo y tenemos que entonces aprender a identificar qué tanto nuestras familias están modelando una vida de libertad, no de un sistema opresor. En segundo, tenemos pues la trama del libro de los jueces parece ser como muy fundamental, como si Dios estuviera callado. Y a veces llegamos a pensar que en nuestros tiempos también pareciera ser como si Dios estuviera callado y cada quien hace lo que bien le parece y las familias son un desastre. Pero no es así. Él hablaba, tenían que poner atención y él sigue hablando. A ti y a mí hoy en día él nos sigue hablando a través de su palabra. Así que pareciera ser que calla, pero no está callado. Él está presente y se ha revelado. En tercer punto, con todo esto de la libertad y la endogamia, es conveniente que el matrimonio se establezca entre personas que comparten un mismo ideal, un mismo camino de libertad y de liberación. Es importante que los matrimonios estén fundados con esa misma cosmovisión, independientemente de qué raza sea cada quien, sino con la misma fe, la misma cosmovisión, para que puedan caminar juntos. Y quizá el mayor peligro de las familias sea la búsqueda de poder. Solo en el momento en que un hombre y una mujer valgan y se quieran por lo que son como personas, no por lo que tienen, se podrá hablar de un verdadero matrimonio y de una auténtica familia. Hay que tener cuidado con todos los juegos y manipulaciones de poder y no querer a las personas o a los hijos en base a lo que se pueda conseguir a través de ellos. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas en nuestras mismas familias, aunque seamos
creyentes tenemos que ir modelando y transformando nuestra forma de pensar y de ver la vida a la palabra de Dios. Es lo que nos dice el apóstol Pablo, que no nos conformemos a este siglo, sino que haya una renovación, una transformación del entendimiento que viene necesariamente por el estudio de la palabra de Dios. Sí, habrá amor, pero es necesario el estudio de la palabra de Dios. Bueno, voy a detener aquí la grabación. Espero que podamos ahorita comentar algunas cosas en un